De esta forma, pasando nuestro tiempo de cuarentena colectiva haciendo aquello que nos gusta hacer, que nos entretiene, pero sobre todo estudiando. Bienvenidos a Estudiando con Guevara. Este es como parte de uno de los canales en geografía, historia y ciudadanía que utilizaremos para desarrollar nuestro tercer lapso. Finalizando nuestro segundo lapso, estudiamos la estructura de la sociedad colonial. Si pudimos haber notado, dentro de la estructura de la sociedad colonial había una marcada diferencia dentro de los grupos sociales étnicos que hacían parte. Por un lado, el grupo social dominante, algunos eran la autoridad política, otros manejaban la economía, dueños de haciendas, de plantaciones, sin tener oportunidad a los altos cargos de la política, y por otra parte, los grupos desfavorecidos, unos en condición de tutelados y otros en condición de esclavizados, trabajando la tierra, realizando labores domésticas, entre otros. Dicha estructura que estudiamos de la colonia no perduró hasta nuestros tiempos. ¿Qué sucedió? Ocurrió una ruptura. Efectivamente, existieron movimientos libertarios, conspiraciones, insurrecciones que lograron generar esa ruptura con esa estructura de la sociedad colonial. Pues bien, entonces nos preguntamos, ¿cuáles fueron esos movimientos libertarios? ¿Bajo qué ideales se inspiraron? Y además, ¿en qué momento de nuestra historia ocurrieron? De esta forma comenzamos la clase de hoy. Se le denomina siglo de las luces al siglo XVIII, de 1700 a 1799. Es el periodo histórico caracterizado por la construcción de una mentalidad colectiva a través de las ideas que proponía abrazarse a la verdad, sobre todo a la razón y a la ciencia para el progreso y desarrollo de la humanidad. A este conjunto de ideas, es decir, este ideario, se le denominó la Ilustración. La Ilustración fue el movimiento cultural e intelectual que ocurrió en Europa en el siglo XVIII, con el propósito de desarrollar el conocimiento humano y combatir la tiranía, las supersticiones y sobre todo el despotismo muy característico de esa época histórica. Pues bien, imaginémonos Europa lleno de reyes y varios de esos reyes absolutistas. ¿Qué quiere decir absolutistas? Pongamos como ejemplo Luis XIV, rey de Francia. Luis XIV, rey de Francia, dirigió a ese imperio en el siglo XVII e inicios del XVIII. Él se consideraba el centro de todo. Se le denominaba como el rey sol. Para nosotros, ¿qué puede significar el sol? El centro, el poder, ¿no? El dominio de todo. Y así se consideraba Luis XIV, rey de Francia. A tal punto que mandó a construir un super palacio afueras de París, porque París para ese momento estaba muy contaminada. Había mucha suciedad. Él prefirió, no, yo soy el rey, yo tengo que irme a las afueras, a un lugar magnífico. Y a las afueras de París se levantó el gran palacio de Versalles. De esta forma eran, o de esta manera se comportaban los reyes absolutistas. Luis XIV fue un ejemplo muy vivo de ello. Además de él, muchos otros reyes eran déspotas y el pueblo
el comerciante o el campesino no vivía bien, pasaban bastante trabajo. Entonces, bajo ese contexto histórico, esas condiciones que los ilustrados denominaban las tinieblas, para los ilustrados era fundamental pensar con la razón y no dejarse llevar por la superstición. ¿Qué es pensar con la razón? Detenerse a estudiar. Ya va. Esto puede hacer así o esto puede hacer de esta manera. A las ideas los ilustrados las denominaron las luces. Por tanto, las luces del conocimiento iban a abolir, a destrozar, a erradicar las tinieblas de la ignorancia, que era el antiguo régimen. Conozcamos estas ideas. Bien, estudiemos pues a los pensadores ilustrados del siglo XVIII. En primer lugar tenemos de este lado, Montesquieu, un pensador francés muy fuerte crítico al despotismo, al absolutismo. Él no veía con buenos ojos que una persona tuviera en sus manos todos los poderes. Por tanto, para sustituir eso, la idea que él propone es la división de poderes. El mismo debe estar dividido en, número uno, poder legislativo, el que va a redactar, va a escribir las leyes, va a formar un cuerpo de leyes. Número 2, el ejecutivo, el que va a llevar a cabo la ley, es decir, va a ejecutarla en un territorio determinado. Y número 3, el judicial, el que va a velar por el fiel cumplimiento de la ley. Bien, por otro lado, tenemos de este lado a Jean-Jacques Rousseau, un pensador también del siglo XVIII que nos propone, entre tantas ideas, el concepto de la soberanía popular. Para Rousseau, todos los habitantes tienen relación con los asuntos del Estado, con los asuntos de la política, porque para Rousseau el interés o el beneficio del común debe prevalecer sobre el beneficio individual, que para ese momento sería entonces el beneficio del monarca, del rey. Esas eran las ideas de Rousseau. Eran bastante fuertes y radicales, y además, entre las varias frases que nos podemos conseguir de Rousseau, una de ellas es que el ser humano es bueno por naturaleza, pero lo corrompe esa realidad, esa sociedad, y por tanto hay que transformarla. Ahora bien, en lo económico tenemos de este lado a el padre de la economía moderna, que sería Adam Smith. De acuerdo a Adam Smith, importante desarrollar su pensamiento, es que para Smith la economía no debe de tener barreras. Es decir, el Estado no debe establecer tasas, no debe establecer interrupciones que no permitan el normal desenvolvimiento del mercado. De lo contrario, si hay un gobierno, en este caso un monarca, un rey, que intervenga en el Estado, entonces no va a haber una economía muy sólida. Precisamente esas ideas las plantea en un libro que se llama La riqueza de las naciones. Es precisamente el objetivo de este pensador. La abundancia en el territorio, ¿para qué? Para el buen desarrollo de la civilización. Además, de acuerdo a Adam Smith, un poco distanciándonos del pensamiento de Rousseau, es que el interés individual, la búsqueda del beneficio individual, va a favorecer el buen desarrollo del colectivo, según Adam Smith. Pero también tenemos otros pensadores en lo económico, como la escuela fisiocrática. De acuerdo a la escuela fisiocrática, la principal fuente de riqueza es la tierra. Es decir, la agricultura es preciso impulsarla.
y conocer las relaciones que deriven de ese sector, porque es el que va a producir la riqueza de acuerdo a, por ejemplo, François Quesnay, que es uno de los pensadores franceses de esta escuela.